Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen. Nuestra pregunta de hoy tiene que ver precisamente con uno de nuestros temas principales. En Ecuador, en medio de la crisis económica generada por el coronavirus, el presidente Lenín Moreno anunció un recorte de 4.000 millones de dólares en gastos públicos, recorte de salarios y la liquidación de la aerolínea TAME. ¿Por qué Moreno aprueba estas medidas en tiempos de pandemia? Esa es nuestra pregunta para hoy. Participe de ella, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Ampliemos precisamente esta información. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció este martes un nuevo paquete económico en medio de la crisis fiscal que vive ese país y que se ha agravado por la pandemia del nuevo coronavirus. Este es nuestro primer tema del día. Entre las medidas adoptadas destaca la reducción del 25% en el ingreso de los empleados públicos, cuya jornada laboral pasa de 8 a 6 horas diarias. En el caso de los docentes, devengarán un 10% menos y trabajarán 7 horas. En total, el presidente Moreno anunció recortes al gasto público por 4.000 millones de dólares, además de la fusión de 10 ministerios y la liquidación de 7 empresas públicas, entre ellas la aerolínea estatal TAME. Compatriotas, todos los pueblos del mundo estamos pasando duros, muy duros momentos. Todos luchamos para frenar los contagios y disminuir las muertes causadas por el coronavirus. Pero al mismo tiempo debemos tomar medidas para evitar el derrumbe de la economía nacional. 150.000 ecuatorianos, óiganme bien, 150.000 han perdido su trabajo porque las empresas cerraron sus puertas a pesar de los esfuerzos para mantenerse a flote. Así lo anunciaba más temprano este martes el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Vamos ahora hasta la ciudad de Quito con nuestra corresponsal Denise Herrera, quien nos actualiza la información. Denise, un gusto saludarte. Cuéntanos qué más se sabe sobre estas medidas anunciadas por el Ejecutivo y también las reacciones a lo interno. Hola Luis, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur. Efectivamente, como bien lo has dicho anteriormente, se han anunciado nuevas medidas económicas para atender la crisis de la pandemia de la COVID-19. En ese sentido, el presidente Lenín Moreno ha anunciado que hará un recorte de 4.000 millones de dólares dentro del presupuesto, dentro de las instituciones, dentro del sector público del país. Asimismo, ha anunciado una serie de directrices que incluye también la reducción del precio de la gasolina extra y Ecopaís y diésel. Recordemos que ya estos anuncios de levantar el subsidio de la gasolina han generado diferentes rechazos sociales, inclusive generaron las protestas más fuertes en los últimos años en Ecuador, que fue el levantamiento popular de octubre. En ese sentido, ahora el presidente Moreno ha dicho que será un levantamiento de precio paulatinamente y respondiendo a la situación económica. Sin embargo, ya diferentes organizaciones de trabajadores alertan sobre esta decisión. También el presidente Lenín Moreno ha anunciado asimismo en este mensaje presidencial en nuevos créditos locales para emprender y reactivar la economía y asimismo la reestructuración de la deuda pública. También se asignará 750 millones de dólares para el sector de la salud, el sector más golpeado dentro de esta pandemia de la COVID-19. En ese sentido, Luis, diversas han sido ya las reacciones, uno de ellos de los movimientos indígenas y campesinos del país. Escuchábamos también pronunciarse a la CONAIE en rechazar estas medidas económicas, pero sobre todo ya anteriormente hubieron diferentes pronunciamientos en contra de estas medidas económicas, más aún cuando afectan directamente a los trabajadores. Si bien estas decisiones económicas dicen, según el gobierno, se han tomado para proteger los derechos del empleador, vemos que los sectores de trabajadores, inclusive los estudiantes, rechazan estas medidas por inclusive catalogarlas como inconstitucionales. En ese sentido también se pronunciaba también el movimiento campesino e indígena, rechazando este recorte, rechazando no solo el recorte a los presupuestos, sino también traduciendo que esta reducción, como llama el presidente Lenín Moreno, al supuesto gasto público, se traduce en despidos y recordemos que ya han venido denunciándose masivos despidos durante la emergencia sanitaria, por lo cual agudiza la situación en el país, pero más aún cuando son los propios sectores de trabajadores y ciudadanos quienes alertan sobre esta flexibilización del trabajo en el Ecuador, Luis. Una situación crítica la que se vive allá en términos económicos y también sanitarios. Denise, gracias por actualizarnos la información. Estamos muy atentos. Hasta la próxima. Ahora, en una entrevista para Telesur, el politólogo Eduardo Meneses advirtió más temprano que las medidas anunciadas por Moreno generarán una recesión económica en Ecuador.
Que al despedir personas del sector público, al quitar el salario, como bien lo dijeron anteriormente, hasta en este momento es cerca del 25% del salario de los trabajadores públicos que va a ser disminuido. Al hacer esto, vamos a estar viviendo una recesión económica que va a costar aún mucho más puestos de trabajo del sector privado, puesto que el sector privado, ¿de qué vive? Vive de gente que puede tener la capacidad adquisitiva para consumir. Si nosotros quitamos esta capacidad adquisitiva, lo único que está haciendo el gobierno es hacer pesar cada vez más la crisis sobre los sectores populares, precarizar a los sectores populares y sumergir cada vez más en esta espiral de recesión económica que va a empeorar cada vez más a la clase trabajadora, ¿no? Ahora bien, el presidente Moreno ha dicho que el coronavirus ha dejado más de 150.000 desempleados en el país. Sin embargo, la pregunta ahora es ¿cuántos trabajadores quedarán en la calle con la ampliación de este paquete económico? Moreno anunció el cierre de 7 empresas públicas, entre ellas destacan Ferrocarriles y Correos del Ecuador, Siembra y la Unidad Nacional de Almacenamiento. De igual forma, se liquidará la línea aérea TAME, que según Moreno ha perdido $400 millones en los últimos 5 años y solo preservará rutas donde no haya servicio alternativo. En el marco de la reducción del Estado se eliminarán y fusionarán 10 ministerios. También hay que decir que se anunció el cierre de 5 embajadas, entre las que destacan los servicios diplomáticos de Irán y Nicaragua. El jefe de Estado ordenó además el cierre del consulado de Ecuador en la ciudad de Valencia, en Venezuela. Teniendo todo esto en cuenta, nuestra pregunta de hoy es, en medio de la crisis económica generada por el coronavirus, el presidente Lenín Moreno anunció un recorte de 4.000 millones en gastos públicos, recorte de salarios y la liquidación de la aerolínea TAME. ¿Por qué Moreno aprueba estas medidas en tiempos de pandemia? Participe en nuestra pregunta del día. La consigue en Twitter en nuestro usuario, @LuisTelesur. Pasamos ahora a nuestra imagen del día de hoy, nos lleva hasta la India. El país está siendo afectado por la llegada del ciclón tropical Amphan, que se espera toque tierra en la costa oeste de Bengala. El gobierno del país prevé que 300.000 personas pudieran ser afectadas, por lo que se planean evacuaciones masivas. Por lo tanto, los dejamos ahora con estas imágenes. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. En Colombia continúa la violencia estructural. En menos de 24 horas se han registrado 13 asesinatos. Este martes fue asesinado en el departamento del Cesar Aramis Arena Bayona, quien era defensor de derechos humanos. Este es nuestro segundo tema del día. Arena Bayona fue asesinado mientras se encontraba en su finca. La víctima se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal Canadá en el corregimiento del municipio Becerril. Este crimen se suma a los homicidios del líder campesino emérito Digno Martínez y del excombatiente de las FARC, Segundo Maximiliano, que se registraron en las últimas horas. La cuenta oficial para los derechos humanos de la ONU en Colombia lamentó el asesinato del defensor de derechos humanos e hizo un llamado a las autoridades para la protección de la vida y la labor de las y los defensores. Además, llamó al avance en las investigaciones sobre el crimen. Para ampliar esta información, contactamos ahora con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar, quien tiene más información. Hernán, te saludamos. Hernán, ¿nos escuchas? No tenemos comunicación con nuestro corresponsal, pero esa es lamentablemente la situación en Colombia, que se suma también a la crisis sanitaria que vive ese país. Mientras tanto, hay que decir que más de 100 líderes sociales han sido asesinados en lo que va de este año 2020, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. El último registro del INDEPAZ fue el asesinato del sociólogo, agricultor orgánico y productor Jorge Enrique Oramas, que se oponía a la minería ilegal en el departamento de Cali. También indicó que era el 25º líder social asesinado desde que inició la cuarentena por la COVID-19. Por su parte, la Oficina de la ONU para Derechos Humanos en Colombia
ha denunciado el incremento del acoso y las amenazas contra agricultores, pueblos indígenas y afrodescendientes en el departamento del Cauca, así como a los incidentes armados entre bandas armadas y las fuerzas de seguridad. Las organizaciones denuncian que el gobierno del presidente Iván Duque no cumple con los acuerdos de paz, contrario a los adquiridos con el gobierno de Estados Unidos para reducir las hectáreas de cultivo de uso ilícito. El gobierno está en una operación de guerra para cumplir una meta pactada con los Estados Unidos de lograr 130.000 hectáreas de coca erradicadas a final de año. Y para eso pues han ocupado territorios en 96 sitios del país con ejército, policía, erradicadores. Cogen de sorpresa a los campesinos que están dentro de las casas, en lugar de llegar con asistencia alimentaria, con salud, llegan a ocupar militarmente una ocupación del territorio en operación de guerra despiadada. Reacciones a esto que ocurre en Colombia, vamos a revisar algunas de ellas en redes sociales. La cuenta de Cristian Mosquera dice así: otro líder más asesinado. ¿Y el gobierno qué? Bien, gracias. Triste y lamentable acabar con la vida de quienes trabajan por conseguir justicia, equidad e igualdad para su pueblo. El usuario Matías Robin dice: es el propio Estado el que nos está matando y nadie en la ONU hace nada para detener este genocidio. Mientras tanto, Camilo también en Twitter dice: las personas están indefensas como animales, esperando que los lleven al matadero. Eso es Colombia, un país de genocidas con gobiernos que niegan que aquí ocurren atrocidades peores que las que ocurren en países a los que condenan por falta de derechos humanos que aquí ni existen. Y por último, dice Rodrigo Uprimi: ya no encuentra uno las palabras para expresar la tristeza y la indignación frente a estos crímenes y frente a la indolencia del gobierno y la fiscalía y la vergüenza que debemos sentir como país de permitir que esta matazón continúe. Bien, para seguir hablando de esta situación que se vive en Colombia, ahora sí, vamos a regresar hasta Bogotá. Ya tenemos comunicación con nuestro corresponsal Hernán Tovar, desde la capital colombiana. Hernán, lamentable y preocupante por demás la situación que se vive en Colombia en medio de esta pandemia. También continúan los asesinatos sistemáticos, la violencia estructural. Cuéntanos. Un saludo para usted y para toda la teleaudiencia de Telesur. Sí, lastimosamente, un completo exterminio contra los liderazgos sociales se está realizando en Colombia. Alrededor de 100 ya sobrepasa la cifra, los asesinatos de líderes sociales en Colombia. El segundo en el departamento del Cesar, donde residía Aramis y que, según las denuncias de los vecinos y los pobladores, esta mañana fue asesinado de un balazo en la cabeza. Él se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal del municipio de Becerril. También había sido promotor de turismo rural en ese municipio, departamento de El Cesar. Muy lamentable la situación para los liderazgos sociales en el país. No ha valido las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo con relación a la presencia de grupos paramilitares y grupos armados ilegales, ni tampoco pues las acciones que se han exigido por parte de Naciones Unidas para la protección efectiva de los liderazgos sociales en el país. El gobierno aún no dice nada, ha respondido con la presencia militar, pero en esos departamentos donde hay mayor presencia militar es donde se presentan mayores homicidios. Una alerta temprana conocida el día de ayer por parte de la Defensoría del Pueblo argumenta que del 23 de marzo al 27 de abril ya se habían registrado por lo menos 72 hechos violentos en algunos departamentos donde más ha crecido la violencia, como Antioquia, Chocó, el departamento del Cauca, departamentos en donde el espiral de violencia se ha incrementado en los últimos días. El gobierno hasta el momento no responde con medidas efectivas de protección y los grupos armados ilegales y los paramilitares están actuando al garete y asesinando casi que diariamente un líder social en el país. Muy preocupante la situación de los liderazgos sociales y de los defensores de derechos humanos en el país, Luis de Jesús.
Y mientras tanto, la sensación de la población es que está indefensa ante toda esta situación. Hernán, seguimos atentos también a la situación en Colombia. Gracias, hasta la próxima. Vamos ahora a revisar otros temas y para ello revisamos las cuentas de nuestros corresponsales en Twitter. Vamos primero con información de Cuba. Nayara Tardo, desde La Habana, nos dice que por sexto día consecutivo la isla no reporta fallecidos por COVID-19 y disminuyen los casos confirmados. En medio de esa situación favorable, el gobierno cubano insiste en la necesidad de reforzar las medidas sanitarias y de aislamiento para detener contagios. Tenemos información también desde Puerto Rico. Perla Franco, nuestra colaboradora, nos dice que a 10 semanas del toque de queda y de cuarentena en casa por el COVID-19, el gobierno no acaba de entregar el seguro por desempleado a miles de personas. Denuncias de gente pasando hambre continúan, dice Perla Franco. Pasamos ahora a nuestro tema en desarrollo. Se genera en Brasil. Aumenta la crisis social, política y sanitaria en ese país. Un informe del Instituto de Geografía y Estadística reveló que la pobreza extrema sigue en aumento, al tiempo que Brasil se ha convertido ya en el tercer país del mundo con mayor casos de contagio por la COVID-19. Nuestro corresponsal desde Río de Janeiro, André Vieira, nos cuenta más sobre la realidad que vive este gigante amazónico. André, un gusto saludarte. Actualízanos. Hola, sí, Luis, un gusto también saludar a ti y también saludos para toda nuestra audiencia aquí de Telesur. Luis, una situación muy complicada aquí en Brasil, como ustedes ya están acompañando todos los días aquí en Telesur. Brasil ya tiene más de 16.000 muertos, estos según datos del día de ayer. Una situación muy complicada aquí en Brasil, el tercer país que más registró contaminados en el mundo por la COVID-19. Mientras pasa este problema, esta crisis sanitaria, Brasil también agudiza aquí en este país la crisis económica, la pobreza. Por ejemplo, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística aquí de este país reveló que en el primer año del gobierno de Jair Bolsonaro, 2019, 170.000 personas ingresaron en la extrema pobreza aquí en esa nación. Luis, te cuento también que ya son 5 años seguidos de este problema, de este aumento de la extrema pobreza, que según el DIEESE, que es el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios, este problema, el aumento de la extrema pobreza viene desde el 2015, pero entre los años 2017 y 2019, o sea, entre el gobierno del presidente de facto Michel Temer y el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, el PIB subió de este país, que es justamente como consecuencia de las reformas que retiraron diferentes derechos de los trabajadores aquí de este país, pero la extrema pobreza también aumentó. O sea, que esto revela, según el propio DIEESE, este departamento, quién paga la cuenta de este supuesto desarrollo de este país aquí, justamente por esta economía, este aumento de la economía, pero quién paga esta cuenta de este caso de la extrema pobreza aquí en Brasil. O sea, Luis, un triste aumento aquí, 170.000 personas en la extrema pobreza. Ahora en total son 13,8 millones de personas que viven en la extrema pobreza aquí en Brasil. Esto representa 6,7% de la población. Y según el propio DIEESE, también la situación, que ya es muy complicada, aumentará, se agudizará desde el mes de julio, porque el salario emergencial que fue anunciado por el gobierno durante la pandemia será pagado durante 3 meses, pero este salario termina justamente en el mes de junio, o sea que desde julio estas familias que están en la extrema pobreza también pueden esperar una situación peor, infelizmente, aquí en esa nación, Luis. André Vieira, gracias por actualizarnos y por ese informe desde Brasil. Hasta la próxima. Vamos ahora a revisar una vez más para ver también las respuestas a nuestra pregunta del día. Nuestra pregunta del día dice de la siguiente manera: en Ecuador, en medio de la crisis económica generada por el coronavirus, el presidente Lenín Moreno anunció un recorte de 4.000 millones de dólares en gastos públicos, recorte de salarios y la liquidación de la aerolínea TAME.
¿Por qué Moreno aprueba estas medidas en tiempos de pandemia? Vamos a revisar algunas de las respuestas de nuestros seguidores. Dice Ronnie Rivas, porque es un habilidoso. Eso es algo que siempre ha querido hacer y utiliza la pandemia como una excusa. Así son, en vez de sumar, lo que hacen es restar, dice Ronnie Rivas. Vamos a ver la cuenta de Guillermo Lescano. Lenín Moreno quiere lograr lo que pocos consiguieron, y es que si las personas no fallecen por el COVID-19, lo harán por el feroz ajuste hacia el pueblo, todo ecuatoriano. La cuenta de Josune se llama Aporofobia, odio al pobre, dice Josune. Tendrá odio al pobre el presidente Moreno. Y Yautal Altán, el traidor Moreno Garcés está cumpliendo con las órdenes que le dio el miserable FMI, el Fondo Monetario Internacional. Pueblo ecuatoriano, no permitan que ese insecto se escape al exilio en Florida con sus amos yanquis, dice Yautal Altán. Ahí estaban las respuestas a nuestra pregunta del día. Nosotros llegamos al final, pero antes, nuestro video web del día, Producciones Audiovisuales, que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Cada año, el número de personas consumidoras de Internet aumenta exponencialmente y actualmente las tecnologías se han convertido en un elemento imprescindible para nuestro día a día. Tenemos un material para ustedes sobre ese tema. Hasta la próxima.